Estos ejercicios voy a tratar de resolverlos la mayoría con integración. Y eso, démonos cuenta que en este problema tenemos dos partículas que parten desde la parte inferior de la pista en direcciones contrarias. El objeto se mueve a 3 radianes sobre segundos, mientras que el objeto B lo hace a 50 revoluciones por minuto. Nos pide que determinemos en qué instante los dos objetos se van a encontrar por primera vez. Entonces, no importa quiénes sean, vamos a definir rapidez. Ojo, la rapidez es así, les dije, definimos rapidez sin el signo de la flechita que es vector. Entonces, la rapidez del cuerpo A la vamos a definir como 3 radianes sobre segundo, mientras que la rapidez del cuerpo B está en 50 RPM, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que lo primero que tenemos que hacer es una conversión, ¿verdad? Como ustedes se acordarán, una revolución es lo mismo que 2 por pi en la unidad de ángulo plano de radian por un minuto, que son 60 segundos. ¿Ok? De aquí, minuto con minuto se van, revolución con revolución se va y nos quedaría que 50 entre 60, es mi calculadora, 50 por 2 pi entre 60, nos daría la rapidez de B en radianes sobre segundo. ¿Sí? Y esto sería lo mismo que 5 tercios de pi radian, ¿cierto? 5 tercios pi radianes sobre segundo sería la información de la rapidez de la partícula B, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Si yo tomo mi marco de referencia X, Y, donde ustedes quieran, va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto. Si yo tomo el marco X, Y de la forma normal, nos damos cuenta de algo. Ambos señores van a partir desde la misma posición angular inicial, si se dan cuenta. Ambos medidos con respecto a este ángulo están en la misma posición angular, ¿cierto? Tita sub i. Pero la cuestión es cómo van a viajar estos dos señores. El cuerpo B me dicen que va a viajar, por ejemplo, yo voy a suponer que el cuerpo B se mueve hacia la derecha, ¿ok? Y el cuerpo A se mueve en esta dirección, ¿sí o no? Nosotros ya aprendimos hacia dónde va la velocidad angular, ¿sí o no? Como vector sería un vector que en este caso para W sub B irían, si hacemos rotar nuestra mano derecha en este sentido, sería un vector que sale de nuestra pantalla. Y W sub A, si hacemos regla de la mano derecha, entra en la pantalla. Como yo ayer les decía, por lo general, cuando algo gira en sentido antihorario, lo vamos a tomar como referencia positiva. Y cuando algo gira en sentido de las manecillas del reloj, gira con signo negativo, ¿ok? Tanto el sentido del desplazamiento como la velocidad. Lo que realmente a mí me importa aquí analizar es que nosotros podemos analizar la suma de estos dos desplazamientos. Porque si usted analiza la suma del desplazamiento de la partícula B, que la voy a pintar como todo esto, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí va a ocurrir algo muy interesante. El desplazamiento que realiza esta partícula B, ¿sí o no? Y el desplazamiento que realiza la partícula A en conjunto, ¿verdad? Este angulito que nosotros conocemos como el angulito el angulito, ese cambio, ese ángulo que se dibuja entre el cambio de las posiciones de los cuerpos, nosotros lo habíamos definido, supongamos, no necesariamente que se encuentran en ese punto, ¿ok? Supongamos en cualquier punto que se encuentren, por ejemplo, la partícula B, supongamos que llega un poquito más acá, no es relevante eso. Lo que sí es relevante es que nosotros seamos capaces de observar cómo son los desplazamientos. El desplazamiento que realiza la partícula A, que sería este angulito de acá, ¿verdad? Este desplazamiento angular, delta tita sub A, ¿sí o no?
Y el desplazamiento angular delta tita sub A sería hasta acá, ¿verdad? Y el desplazamiento angular que realizaría la partícula B en conjunto, ¿cierto? Ya cuando acá termine la partícula A y acá llegue la partícula B, ¿cierto? Ocurre este dato sumamente chévere, que el desplazamiento que realiza la partícula B hacia acá como vector y el desplazamiento que realiza la partícula A de manera angular, ¿cierto? Estos dos desplazamientos angulares, sí se dan cuenta de qué forma nosotros podemos relacionarlos. ¿Sí se dan cuenta de qué forma nosotros podemos relacionarlos? La magnitud de estos dos desplazamientos sumados, ¿cuánto me tiene que dar? Una vuelta completa, es decir, 2pi radianes. Es decir, que la magnitud del desplazamiento que realiza la partícula A es más la magnitud del desplazamiento que realiza la partícula B es igual a 2pi radianes, ¿sí o no? O solamente lo podemos colocar como 2pi, ¿sí o no? Y eso es justamente algo muy chévere, ¿sí o no? Porque justamente es algo sumamente chévere de analizar, porque ahora si WA es constante, significa que su derivada con respecto al tiempo, nosotros hacemos la técnica de integración que vamos a tener W sub A diferencial de tiempo es igual a diferencial de tita, de un tita sub inicial que nosotros no conocemos, ¿verdad? Lo podríamos poner, pero realmente es irrelevante. Un tiempo t sub 0, un tiempo t. Este tiempo vamos a asumir que es el tiempo inicial de 0 segundos, a un tiempo t cualquiera, ¿cierto? ¿Qué obtenemos? Tita final menos tita inicial en este lado y aquí como la rapidez es constante, W sub A por tiempo, simplemente. ¿Cierto? Y aquí tenemos la famosísima expresión que la velocidad angular por el tiempo es igual al desplazamiento, ¿sí o no? Vamos a obtener esto. Entonces, aplicando esta expresión que tenemos acá, el desplazamiento que realiza la partícula A, ¿cuál va a ser? El valor absoluto de la rapidez angular W sub A por T más W sub B por T. Esto va a ser igual a 2pi, ¿sí o no? Como vector, ¿qué es lo único que cambiaría de manera vectorial? Es que W sub A, por el sentido del giro, sería una rapidez, una velocidad negativa. Ojo, si ustedes quisieran trabajar de manera vectorial, esto sería negativo. Y la velocidad angular B, en cambio, para nuestro centro de arco de referencia sería positivo. Esos serían los signos que tendrían de manera vectorial. ¿Ok? Aquí como estamos trabajando con rapidez, no vamos a tener problemas, simplemente sería 3 por el tiempo más 5 tercios de pi por el tiempo es igual a 2pi. ¿Sí, no? De aquí haciendo factor común, tiempo, tenemos 3 más 5 tercios de pi es igual a 2pi. ¿Sí o no? Y aquí ya finalmente podemos despejar en calculadora que el tiempo va a ser 2pi sobre 3 más 5 tercios de pi. Listo. Ya muere este problema. Va a ser un problema bastante tranquilo, ¿sí o no? Es como para ir calentando, para ir recordando conceptos que ya habíamos visto anteriormente en el pre. Ok. Vamos a hacer 2 por donde está la tecla. 2 por pi sobre 3 tercios. 0,76 segundos, ¿sí o no? Ujú. Finalmente, nosotros hemos de obtener como resultado que el tiempo t es igual a 0,76
segundos de tiempo. Listo. Ahí muere este problema. ¿Sí se dan cuenta? Se encuentra un problema bastante interesante. Simplemente eso es lo que tendríamos que hacer en este problema, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Estuvo tranquilo o estuvo rarito este problema? ¿Qué opinan? Vamos con este otro. Un disco de radio R. ¿Quién nos dice este problema? Un disco de radio R igual a 6,3 centímetros. Rota alrededor de un eje horizontal fijo en su periferia y está enrollado a una cuerda, de la que pende un cuerpo que desciende por la aceleración de la gravedad. Cuando el tiempo es de 0 segundos, la velocidad de este cuerpo que tenemos acá es de 40 centímetros sobre segundo. Y 2 segundos después, el cuerpo desciende 20 centímetros. Determinar los módulos de las aceleraciones tangencial y normal de un punto en el borde del disco y el módulo de la aceleración total a los 5 centímetros. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Este ejercicio realmente va a ocurrir lo siguiente. Si esta partícula está aquí, vamos a poner un marco de referencia sumamente chévere. Por lo general, cuando ustedes tengan un movimiento que sea vertical hacia abajo, lo más recomendable es tomar positivo hacia abajo, ¿ok? Entonces yo voy a tomar X y hacia abajo. En este tiempo t igual a 0 segundos, me dicen que la velocidad inicial de esta partícula que va hacia abajo es de 40 centímetros sobre segundo en dirección hacia abajo, que hacia abajo ahora va a ser positivo, ¿sí o no? Otra cosa chévere, que aquí yo me voy a encontrar en la posición inicial de 0 metros verticalmente, ¿sí o no? Nos dice que desciende 20 centímetros. Eso es fácil de entender que entonces la partícula llega acá a los 20 centímetros. O bueno, su centro de masa. Después hemos de aprender cómo se analizan problemas cuando ya nos importa su forma. Entonces, si la partícula llega acá, significa que ahora se encuentra en la posición Y igual a 20 centímetros, ¿cierto? Y igual a 20 centímetros en un tiempo t y en un tiempo t igual a 2 segundos. Si nos dice que 2 segundos después, llega acá con un tiempo t igual a 2 segundos. Ahora, la partícula obviamente va a tener que acelerarse. Va a sentir aquí una aceleración vertical que es diferente a la de la gravedad, ¿ok? Va a ser diferente a la de la gravedad. ¿Qué es lo relevante de este problema? Que esta aceleración que nosotros tenemos acá, de manera vertical, como está conectado a la cuerda, esta cuerda se va a acelerar de la misma forma que se acelera el bloque. Es decir, que esta aceleración en esta periferia, esta aceleración vertical es la aceleración tangencial que va a sentir el disco. El disco va a empezar a rodar, a rotar producto de esta aceleración tangencial que se está justamente, como la cuerda es inextensible, se va a acelerar de la misma forma. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer es aplicar cinemática.
Ok, vamos a aplicar cinemática. ¿Por qué vamos a aplicar cinemática? Para tratar de obtener cuánto nos va a dar ¿cuál es la palabra? Para tratar de obtener la aceleración. ¿Podemos obtener la aceleración? Sí, porque nosotros sabemos que el desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. De aquí tenemos absolutamente todas las condiciones, ¿sí o no? ¿Conocemos la posición inicial? Sí. ¿Conocemos la final? También. ¿Conocemos la velocidad inicial? También. ¿Conocemos el tiempo al que llega? Obvio. Entonces podemos obtener la aceleración despejando de aquí, ¿cierto? Esto va a ser y final menos y inicial menos la velocidad inicial por el tiempo es igual a un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. Ese 2 si lo mandamos a multiplicar, que queda 2 por y menos y sub 0 menos b sub 0 por t sobre este t al cuadrado lo mandamos a dividir, va a darnos igual a la aceleración vertical, ¿sí o no? Ahora, lo que podríamos cambiar son las unidades, ¿cierto? Conocemos que b sub 0 es 40 centímetros sobre segundo. Esto es lo mismo que tener 0,04 metros sobre segundo, ¿sí o no? Conocemos que la posición y final es de 20 centímetros, es decir, 0,02 metros. Y sub 0 inicial, como colocamos nuestro marco de referencia ahí, pues va a valer 0. Y simplemente, ¿qué vamos a tener? 2 por y, que es 0,2, menos la velocidad inicial. eh, Ya, aquí está mal convertido, ¿verdad? 0,40 centímetros y 20 centímetros. Esto sería 0,40 y aquí 0,20, ¿verdad? Entonces aquí va a ser 0,20 menos la velocidad inicial, 0,4 por el tiempo, que era de 2 si no me equivoco. Ujú. A ver si está todo bien, anotado. Tengo la impresión de que hay algo aquí mal escrito. Ya, aquí hay una cosita que se debe corregir. Aquí no es 40 centímetros, por si acaso, aquí es 400. Ahí es 4 centímetros. Aquí es 4 centímetros sobre segundo. Aquí está mal escrito esto. Aquí es 4 centímetros sobre segundo, por si acaso. Es decir, que acá, esto de acá es 4 centímetros sobre segundo. Y esto es lo mismo que tener 0,04 metros sobre segundo. ¿Ok? Esto aquí está mal anotado. Cuando les pase el PDF, ahí se los corrijo. ¿Ok? Aquí es 0,04. 0,04 por 2. Todo esto entre 2 al cuadrado, que es 4. Y esto nos da la aceleración vertical. ¿Esto cuánto nos da? Que esa aceleración vertical que se está experimentando es de 0,06 metros sobre segundo al cuadrado. O es lo mismo que tener 6 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí o no? No importa cómo usted lo expresa, si lo expresa en metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, esto de acá, como les dije al inicio, va a ser también la aceleración tangencial al estar conectado a la misma cuerda. Esa aceleración se va a transmitir por la cuerda, ¿cierto? De tal forma que en ese punto de la periferia, la aceleración que experimenta aquí es la aceleración tangencial. Listo. Ahora, conozco la aceleración tangencial que va a tener la polea, ¿sí o no? Conocemos la aceleración tangencial que va a tener la polea. Ahora, ¿qué me piden? Me piden obtener también la aceleración normal que va a tener la polea, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué creen que podemos obtener ahora que conocemos la aceleración tangencial? ¿Cómo creen que podamos obtener la aceleración normal? ¿Cómo creen que la podemos obtener? A ver, ¿cómo creen que podríamos obtener esa aceleración normal? ¿Ya qué creen? Como nos dice determinar los módulos de la aceleración es tangencial y normal. Al tiempo de los 0,5 segundos, ojo, esta aceleración tangencial va a ser la misma en todo instante, ¿ok? Esta aceleración tangencial va a ser la misma. Entonces, ahorita les voy a dar la idea de dónde podríamos ir. Ahora, sabiendo que la aceleración tangencial es constante, me piden, ¿qué me piden a mí? La aceleración radial o normal en t igual a 0,5 segundos en este tiempo. Yo sé que la aceleración radial o normal es igual a la rapidez lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, esa rapidez, ¿yo la puedo obtener? Sí, porque obviamente la rapidez que va a experimentar en este punto en la periferia va a ser la misma que tenga la cajita cuando esté en ese tiempo de 0,5 segundos. Es decir, que si sabemos que v es igual a la velocidad inicial más esa aceleración vertical por el tiempo, v va a ser igual a, ¿dónde está? Ah, ya, 4 centímetros sobre segundo, ojo, ¿verdad? A los 4 centímetros sobre segundo, esto lo vamos a tachar, a los 0,04 más 0,06 por el tiempo de los 0,5 segundos, ¿sí o no? Y vamos a obtener la rapidez
bueno, la velocidad en ese instante de tiempo. ¿Ok? Bueno, en este caso, rapidez. ¿Esto cuánto sería? 0,07 metros sobre segundo. Listo, conocemos que esto da 0,07 segundos. Hacemos que el radio es de 6,3 centímetros, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿el radio de cuánto va a ser? De 0,063 metros, ¿verdad? Esto es 0,063 metros. Y ya, la aceleración radial, entonces finalmente, ¿qué va a ser? 0,07 al cuadrado, ¿sí, no, chicos? Entre 0,063. Veamos cuánto nos da esto. Esto nos da bueno, 0,078 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración radial o normal. ¿Sí o no? De esa forma nosotros podemos hacer. Recuerden que aquí la cuerda se va a mover al igual que el bloque, entonces va a tener la misma velocidad y por ende la misma rapidez. Y ahora, finalmente, conociendo la aceleración radial y normal, como nos piden la aceleración total en ese instante, ¿cierto? El módulo de la aceleración total o el vector de aceleración simplemente hace la raíz cuadrada de la suma de la aceleración radial al cuadrado más la tangencial al cuadrado, ¿sí o no? Y ahí obtenemos la solución. Esto es 0,078 al cuadrado más 0,06 al cuadrado nos da 0,098 metros sobre segundo al cuadrado. 0,098 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración total. ¿Tienen alguna duda en este problema? ¿O ahí todos estamos claros? Entonces, ese sería como el punto clave de este problema, darnos cuenta de dónde podemos obtener un dato para obtener la aceleración radial. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todos ahí les quedó claro el problema ya viendo cómo, por dónde podríamos ir? Ok, todo ok. Vemos que en este problema de acá, este de acá es interesante, es un movimiento circular. Vamos a aplicar ahora sí derivadas. Ok, déjenme encuentro el problema, ¿dónde lo dejé? Alfa no, no. Ah, es acá, perdón. No, no, sí es aquí. ¿Dónde está el problema? Tum, tum, tum. Ya lo encontré. Mil disculpas. Y nos dice, un rodillo de una imprenta gira un ángulo dado, θ igual a 3,20 t al cuadrado, menos 0,500 t al cubo, ¿verdad? Empleando esta expresión, determinemos la velocidad angular del rodillo en función del tiempo, calcule la aceleración angular del rodillo en función del tiempo y cuál es la máxima velocidad angular que alcanza y en qué tiempo. Esto de acá, de máxima velocidad angular que alcanza, positiva, y en qué tiempo, yo creo que sí se les va a hacer un poquito, ¿cuál es la palabra? Algo nuevo, ¿verdad? Tal vez. Preguntarnos cuándo llega a lo máximo. ¿No? Entonces vamos a solucionar esto. Lo primero es que conocemos una expresión de la posición angular de la partícula
que es 3.20 t al cuadrado menos 0.500 t al cubo, ¿cierto? Si yo quiero la velocidad angular, W, ¿qué va a ser? La derivada de la posición angular, ¿sí o no? Con respecto al tiempo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Velocidad angular. Entonces, obtengamos la velocidad angular en función del tiempo, es decir, derivemos con respecto al tiempo 3.20 por t al cuadrado menos 0.500 por t al cubo. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos va a dar esto? Sabemos que ese 2 del numerador baja, ¿verdad? Va a ser 2 por 3.20. ¿Sí, no? Baja el numerador 2 por 3.20. 2 menos uno, ¿verdad? Menos, baja ese el exponente que es 3, 0.500 t al cubo menos, sí, ¿no? Y ahí nosotros obtenemos una expresión de la velocidad en función del tiempo, ¿sí o no? Ahora tenemos la velocidad angular en función del tiempo. Va a ser 2 por 3.20, ¿verdad? T a la 2 menos uno. Déjenme esto lo escribo. Ahí estaría. ¿Cuánto nos da? 6.40, ¿verdad? 6.40 por t menos 1.50 por t al cuadrado. Y ahí obtuvimos la velocidad angular en función del tiempo. Obteniendo la velocidad angular en función del tiempo, yo también puedo obtener la aceleración angular, porque la aceleración angular, ¿qué era? El cambio instantáneo de la velocidad angular en función del tiempo. Entonces, de aquí, conociendo ya la función de de la velocidad angular, que es lo que me piden en literal A, vamos a obtener la ecuación de de la aceleración. Porque la aceleración angular simplemente hacer esta derivada, ¿cierto? Agarramos, derivamos con respecto al tiempo. Va a ser la derivada de 6.40 t menos 1.50 t al cuadrado. ¿Esto cuánto nos va a dar? Que alfa es igual a 6.40 por t. La derivada simplemente es 6.40, ¿sí o no? Menos 1.50 va a ser 2 por 1.50 por t, ¿sí o no? En otras palabras, la aceleración angular alfa va a ser 6.40 menos 3 por t, ¿sí o no? Y ahí hemos obtenido la aceleración angular en función del tiempo, ¿sí o no? Ya tenemos una expresión de la aceleración angular que depende del tiempo. Y esto es chévere. Ahora, el siguiente literal es el que les digo que es un poco curioso. ¿Cómo nosotros determinamos cuánto es el máximo o el mínimo? Para eso vamos a hacer un análisis de algo eh, que tendríamos que haber visto hace un ratito, me olvidé de explicarles. O sea, sí, sí les enseñé, pero ajá. Vamos a hablar un poquito más acerca de para qué sirven las derivadas. En este caso, para la ecuación de la velocidad angular en función del tiempo, ¿verdad? La velocidad angular en función del tiempo, ten segundos. Si quieres, podemos ser estrictos para la gráfica, como no, realmente no importa porque este concepto que yo les voy a dar es aplicable y lo van a ver también en cálculo de una variable. Vamos a suponer que es cualquier ecuación, o sea, cualquier función del tiempo. Supongamos que nos queda la gráfica así. ¿Cómo yo puedo encontrar los máximos o mínimos? Aquí yo me doy cuenta que los máximos o mínimos pueden estar, por ejemplo, aquí un máximo. Yo observo que acá está un mínimo, acá está un máximo. Y acá para hacerla más tranqui voy a suponer que se muere acá. No, voy a suponer que se muere.
por acá. ¿Ok? Y acá este punto también va a ser un mínimo de la función. Este punto de acá que está al borde, luego lo van a encontrar como un punto crítico de frontera, pero lo que yo quiero que nosotros observemos es, para yo encontrar esos máximos o mínimos, ¿cómo puedo utilizar el cálculo? Nosotros podemos usar el cálculo de la siguiente forma. ¿Ustedes se acuerdan que la derivada era la recta tangente? ¿Sí o no? Dense cuenta que la Profe, pendiente de la recta, dígame. eso no sería igualar la derivada a cero. Ajá. Y justamente eso es lo que voy. La pendiente, ¿cierto? En estos puntos de máximos o mínimos, uno puede observar que la pendiente va a ser siempre horizontal en estos puntos. Y esto lo van a ver también en cálculo de una variable. Y justamente en estos puntos, que la pendiente instantánea, que sería la derivada en este caso de esta función con respecto al tiempo, va a ser cero. Eso ya sabemos por significado físico que es la aceleración. Entonces, para yo obtener estos puntos de máximos o de mínimos, ¿qué tengo que hacer? Agarrar mi aceleración angular, que está en función del tiempo, e igualarla a cero. ¿Ok? Justamente en estos puntos de máximos o mínimos se produce que la derivada, esto se conoce como punto estacionario, ahí la aceleración, o bueno, en este caso su pendiente, cualquiera que sea la gráfica, ojo lo que les digo, cualquiera que sea la gráfica, la pendiente en ese punto que le da cero, usted le va a poder ayudar a determinar los máximos o mínimos, ¿ok? Y eso después lo van a aprender un poquito más en cálculo nodal. Entonces, igualando a cero la aceleración angular que voy a tener, que 6,40 menos 3t tiene que ser igual a cero, despejando que voy a obtener que 6,40 entre 3,00 es igual al tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos dará esto? 6,40 entre 3 nos da 2,13 segundos, ¿sí o no? Vamos a tener un tiempo instantáneo de 2,13 segundos de tiempo. En ese momento vamos a encontrar ¿cuál es la palabra? El tiempo instantáneo en el cual se va a tener la máxima velocidad angular o mínima. Pero ¿cómo vamos a determinar eso? Ahora, encontrando esto, vamos a evaluar en W. Igual hay unos criterios que después nosotros vamos a aprender para ver si son máximos o mínimos, cómo lo podemos determinar, ¿ok? Después se va a aprender esos criterios, ¿ok? Entonces simplemente ahorita lo que nos tocaría hacer es evaluar, ¿sí o no? Evaluamos en la ecuación ahorita que ya la tenemos y simplemente ya obtenemos el resultado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces encontramos la ecuación, ¿cierto? ¿Dónde está nuestra ecuación? Nuestra ecuación es esta, velocidad, evaluamos en ese tiempo, ¿sí o no? Evaluar en W de t, ¿sí o no? Entonces, la velocidad angular a los 2,13 segundos, ¿cuánto nos va a dar? ¿Alguien que realice el cálculo y nos ayude? ¿Alguien nos dice cuánto le da esto?
A ver, nos da 6,83 radianes sobre segundo. ¿Listo? Anotemos eso. 6,83 radianes sobre segundo. Y listo. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer para estos máximos o mínimos. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Quiénes ya han estado estudiando cálculo? Una variable. Entonces, como les dije, de esta forma nosotros vamos a poder obtener. Como les dije, la gráfica que está a un lado simplemente es una representación eh, de lo que es una representación para saber cómo obtener estos máximos o mínimos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí o ninguna? Lo que veo, ninguna. Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿ok, chicos? Si no hay ninguna pregunta, prosigamos con el siguiente. Entonces, igual para que lo vean bien, 6,83 radianes sobre segundo. Ya. ¿Ninguna duda? Voy a buscar el siguiente problema. Se encuentra una pregunta interesante, ¿cierto? Vamos con esta de acá, que también es de integración, pero que se les haga interesante, aunque va a tener mucho texto. Les voy a mentir, es una pregunta que tiene mucho texto, pero no le tienen que tener miedo cuando vean preguntas de mucho texto. Simplemente, siempre he dicho, lean y veamos qué pasa. ¿Ok? Lean y veamos si realmente es algo que tiene que ser, si está complicado o no. ¿Qué nos dice? Un disco con radio de 25 centímetros tiene libertad para girar en torno a un eje perpendicular. ¿Qué dice? Tiene un cordel delgado, pero fuerte, enrollado alrededor de su borde, y el cordel está unido a la pelota. ¿Ok? El tirón aumenta su magnitud con la expresión que nos dan, que es A de t, y nos dicen donde el tiempo está en segundos y A es una constante. El cilindro parte del reposo y al final del tercer segundo que obtenemos una aceleración de 1,80 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden obtener la constante A, nos piden expresar, también, ¿qué cosa nos pide expresar? La aceleración angular del disco en función del tiempo. Nos piden obtener cuánto tiempo después de que el disco comenzó a girar, alcanzará una rapidez angular de 15 radianes sobre segundo. ¿Y cuál es el ángulo desplazado cuando obtiene esos 15 radianes sobre segundo?
Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece este problema? Esto de acá de un disco en el borde que es jalado por algo no les recuerda a un ejercicio que ya acabamos de hacer. No les recuerda algo. ¿A qué les recuerda, chicos? Esa aceleración que experimenta la pelotita no va a ser también la aceleración tangencial que va a terminar experimentando el bloque. Perdón, la polea. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Esa aceleración tangencial con la que se está jalando esa pelotita que está unida a esa cuerda, no va a ser también nuestra aceleración tangencial. Sí, ¿verdad? Ajá, sí, cierto. Y eso es chéverazo, porque entonces, conociendo la aceleración tangencial, yo puedo obtener la aceleración angular y puedo obtener también otras aceleraciones. Si no se acuerdan la clase de ayer. Entonces, esta aceleración que experimenta esta cuerdita, esta pelotita, que es una aceleración A, una constante A por T, esa aceleración va a ser también la aceleración tangencial. Vamos a poner A de la pelota, ¿sí o no? Entonces, esa aceleración tangencial también es A por T. Listo. Esto es lo primero a anotar. Aparte de eso, es lo primero a anotar. Nosotros que sabemos en T igual a 1,80 metros sobre segundo al cuadrado, esa aceleración, ¿cuánto vale esa aceleración tangencial? Perdón, aquí estoy escribiendo mal. En el tiempo de T igual a 2 segundos, si no me equivoco, ¿ya? Y con eso ya podemos obtener la constante, ¿sí o no? A tan es 1,80 metros sobre segundo al cuadrado en el tiempo T de 3 segundos, ¿cierto? Entonces, simplemente sería despejar, ¿cierto? Sabemos que la aceleración tangencial es A, ¿sí o no? Esto es A por T, pero T es igual a 3, entonces 1,80 metros sobre segundo al cuadrado sería A por 3 segundos, ¿sí o no? Esto es igual a 1,80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la constante A, ¿qué va a ser? 1,80 entre 3, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Y esto quedaría en metros sobre segundo cúbico, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? 0,60 si no me equivoco. 0,60 metros sobre segundo cúbico. Entonces, obtenemos que la famosísima aceleración tangencial, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 0,60 por t, ¿sí o no? Conociendo la aceleración tangencial, ¿podemos obtener la aceleración angular? ¿Sí o no? Sí, porque si sabemos que la aceleración tangencial, esto sería literal A, nosotros sabemos que la aceleración tangencial también es en magnitud, la magnitud de la aceleración angular por el radio, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo?
la magnitud de la aceleración angular por el radio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente hacer el producto. ¿Conocemos el radio? Sí, ¿verdad? Entonces, aceleración tangencial sobre radio es igual a la aceleración angular. El radio me decían que es de 25 centímetros, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener 0,25 metros, ¿verdad? Tenemos que trabajar esto en sistema internacional. Entonces vamos a tener 0,60 por T entre 0,25 es igual a la aceleración angular en magnitud. ¿Esto cuánto va a ser? 2,40 por T. ¿Estamos o no? 2,40 por T. Y obtenemos la magnitud de la aceleración angular. Listo, tengo aceleración angular, tengo la constante A. Lo siguiente que es, nos piden cuánto tiempo, después de que el disco comenzara a girar, alcanzará una rapidez de 15 radianes sobre segundo. Entonces buscamos un tiempo t en el cual la rapidez angular sea de 15 radianes sobre segundo. ¿Sí o no? Por definición sabemos qué cosa. Que la aceleración angular en magnitud tendría que ser la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, aceleración angular diferencial de tiempo es el diferencial de velocidad angular. ¿Sí o no? Y podemos proceder a integrar. Sabemos que aquí tenemos 2,40 por t es igual al diferencial de velocidad angular, de rapidez angular, disculpen, de rapidez angular, estoy hablando mal. ¿Sí o no? Déjenme ver algo. Aquí podemos asumir que parte del reposo, ¿cierto? Podemos asumir que en tiempo t sub 0 igual a 0 segundos, hay velocidad angular de 0 radianes sobre segundo, ¿sí o no? Y ya. Integrando, ¿qué nos va a quedar? 2,40 fuera de la integral de t, diferencial de tiempo, es la integral de diferencial de rapidez angular. Tenemos 0 con el tiempo 0, tenemos 15 en un tiempo t desconocido, ¿sí o no? ¿Ya? La integral de t diferencial de tiempo, ¿qué nos va a quedar? 2,40 entre 2, t al cuadrado evaluado de 0 a t, y aquí nos va a quedar w evaluado de 0 a 15. ¿Ya? Teniendo esto, simplemente nos queda despejar, ¿cierto? 2,40 entre 2, que nos va a quedar 1,20 por t al cuadrado es igual a 15. Entonces, t, ¿qué va a ser? 15 entre 1,20 raíz de esto, ¿sí o no? ¿Ya cuánto nos da esto? 15 sobre 1,20, estoy escribiendo mal. 3,53 segundos, ¿verdad?
A los 3,53 segundos vamos a tener rapidez de 15 radianes sobre segundo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, no? Estamos aplicando conceptos que ya vimos o que ya hemos practicado anteriormente en las clases, ¿sí o no? Nosotros ya aprendimos anteriormente cómo integrar, cómo aplicar integrales en física, ¿sí o no? Y eso es exactamente lo que acabamos de hacer en este ejercicio. Aplicamos definiciones. Ahora, el pequeño problema que tenemos acá, ¿cuál es? Que ahora me piden el ángulo, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos asumir, podríamos asumir que empieza el movimiento con un ángulo θ igual a cero o no, ¿verdad? Porque nos mandan a calcular cuál es el ángulo que ha desplazado. ¿Qué necesitamos para obtener un ángulo? Necesitamos una velocidad angular, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenemos una velocidad angular? Tristemente no, ¿cierto? No tenemos una velocidad angular, pero la podemos obtener, o bueno, no tenemos una rapidez angular, ¿cierto? Pero sí la podemos obtener. ¿Con qué expresión la podríamos obtener? Con la que ya nos dieron acá, ¿cierto? ¿Qué tal si en vez de haber integrado para un W de 15 radianes sobre segundo, hubiéramos integrado para otra rapidez W cualquiera? Podríamos haber obtenido una expresión que me modele la rapidez angular en cualquier instante de tiempo. Entonces, de esta expresión de acá, hagamos eso. Integremos para una rapidez angular cualquiera, ¿sí o no? Es decir, que en vez de tener a los 15 radianes sobre segundo, vamos a tener la misma integral, pero para un W cualquiera. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Entonces acá vamos a cambiar el límite de integración por una rapidez angular W cualquiera para obtener una ecuación que dependa de el tiempo. ¿No? ¿Qué vamos a tener? Otra vez vamos a tener lo mismo, 1,20 t al cuadrado va a ser igual a W, ¿sí o no? Simplemente la misma integral nos quedaría, pero en vez de quedar 15, quedaría W, ¿sí o no? Obteniendo esto, ¿cuál es el objetivo? Si W es igual a la derivada de la posición angular con respecto al tiempo, ¿qué vamos a hacer? W por diferencial de tiempo es igual a diferencial de θ. Esto es 1,20 t cuadrado, diferencial de θ es igual al diferencial de posición angular. Integrando esto, ¿cierto? En ambos lados, como les dije, vamos a integrar de un θ inicial desconocido a un θ final. Cuando hacemos esta integral, ¿en qué se tiene que convertir? En analogía a lo que ya hemos aprendido, al desplazamiento angular que se desplaza, ¿verdad? Y acá, ¿cuáles van a ser? El tiempo cero al tiempo que calculamos anteriormente, porque me piden qué desplazamiento se recorrió, es decir, hasta 3,53 segundos, ¿sí o no? Bien. ¿Qué ángulo ha girado el disco justo cuando alcanza 15 radianes sobre segundo? Entonces ya, simplemente nos queda integrar. Esto va a ser 1,20, la integral de t al cuadrado es t al cubo sobre 3, ¿cierto?
Esto lo vamos a evaluar de 0 hasta 3,53 y esto es el desplazamiento angular o el ángulo que ha recorrido, ¿ya? Y simplemente nos queda evaluar. Será 1,20 entre 3 por 3,53 al cubo. Y la cota inferior, como es cero, cuando tenemos una polinómica de este estilo, ya saben que simplemente va a valer cero, entonces es un poco redundante el que la volvamos a colocar, ¿ok? Ya, ¿esto cuánto nos da? 17,6 radianes sobre segundo, perdón, calor radianes sobre segundo, radianes de desplazamiento angular. ¿Sí o no, chicos? Y así simplemente obtenemos este resultado. Hemos obtenido el literal de, ¿verdad? ¿Qué ángulo se ha desplazado? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Simplemente hacemos esto. Se dan cuenta, es lo que ya hemos aprendido anteriormente, lo podemos aplicar acá también, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tal estos problemas? ¿Estuvieron fáciles o difíciles? A ver, ¿qué tal hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O todos estamos bien? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿O no, no? No, no, muy bien, me alegro, chicos. Me alegro. Entonces, eso es lo que tendríamos. Mañana vamos a resolver más problemas, ¿ok? De movimiento circular con integración. Y bueno, otros no tanto con integración, pero eso, chicos. Un placer haberlos tenido en la clase de hoy. Ya espero que todos están en el Canvas, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ya les iba a mandar un CL, de hecho. Les iba a ver si les mandaba un CL o dos CLs ya, porque como ya, en teoría ya terminamos todo lo que es cinemática, bueno, mañana vamos a terminar todo lo que es cinemática, bueno, después de feriado realmente, porque nos falta ver velocidad relativa, pero eso chicos, cuídense mucho, ya, bye bye.